Bueno, gracias Paco, gracias Adrián, gracias a todos por estar aquí. Nartex es un fondo, empezamos hace 2 años, gestionamos 240 millones de euros, yo soy el CEO y cofundador. Yo me formé en Londres, estuve trabajando en KKR, fondo de Private Equity, y en un hedge fund que se llama King Street, que ha sido un poco lo que ha conformado la filosofía de inversión que hacemos en Nartex, donde estamos buscando componer nuestro capital, pero asumiendo un riesgo muy limitado, ¿no? No queremos hacer retornos espectaculares, queremos hacer 15% consistentes a largo plazo. Veo que se me medio oye, si no se me oye me avisáis. Y realmente estamos muy enfocados en un universo muy pequeño de compañías. Miramos solo 120 compañías. De 3 analistas, 2 de ellos están ahí, que son Álvaro y Pedro. Luego les hacéis a ellos las preguntas difíciles, y sobre todo a Álvaro, que es el que ha puesto la presentación. Pero básicamente lo que buscamos son monopolios y oligopolios con crecimiento estructural, retornos en capital altos y en industrias con una ciclicidad controlada o baja. Y vamos a hablar de Eduard Life Sciences por 3 motivos. Uno, pero veo que no he sido nada original, es una empresa que está cara y creo que hay valor a veces en empresas caras. Es la empresa más cara de la cartera. 2, es una empresa muy sencilla de entender. Y 3, creo que os vais a llevar algo de aquí que igual es útil a nivel personal desde el punto de vista de salud con los mayores, ¿no? Entonces, la primera observación es... La primera causa de mortalidad global son las enfermedades cardiovasculares, ¿no? Es casi el doble, casi llega al doble del cáncer, y dentro de eso las 2 enfermedades o 2 de las enfermedades fundamentales son la estenosis aórtica y la regurgitación mitral y tricúspide. ¿Qué es esto? Pues aquí tenéis un corazón, vamos a volver a cuarto o quinto de GB, mi hijo todavía no ha llegado, y realmente en el corazón pues entra por la cava la sangre y pasa a la aurícula superior izquierda, que aquí hay una valvulita que se llama la válvula tricúspide, que lo que hace es que controla el flujo para que tengamos un flujo constante, y va al ventrículo derecho. Entonces aquí tenemos una válvula, el corazón es simétrico, tenemos otra válvula aquí, y la función de esas válvulas es regular que ese flujo sea constante, ¿no? Y hay una tercera válvula muy relevante en el corazón, que es la válvula aórtica, que lo que hace es que cuando empuja el corazón por la aorta no vuelva la sangre hacia abajo, ¿no? Obviamente, pues son funciones críticas de ese músculo que conocemos como el corazón. Y hay 2 enfermedades, como comentaba antes, fundamentales. La primera es la estenosis aórtica. Esto quiere decir que se te calcifica la válvula de la aorta y no puede pasar la sangre. ¿Qué implicaciones tiene esta enfermedad? Bueno, pues tiene una mortalidad del 20% el primer año, tiene una mortalidad del 50% a los 4 años y hay una prevalencia muy grande. Hay un 2% de la población de más de 55 años que tiene estenosis aórtica, un 4% de más de 65 años, un 6% de más de 75 años. Aquí hay unas 200 personas, si pensáis en nuestros abuelos, cada uno tenemos 2, 400 abuelos, asumir que han llegado a los 75, 300... pues un 18 de esas 300 personas van a tener estenosis aórtica. Y lo que es una absoluta locura es que solo un 12% de las personas, de esas 18 abuelos que tenemos todos en común, de más de 75 años con estenosis aórtica, solo 2 van a recibir tratamiento y 16 podrían morir, ¿no? Entonces, es una penetración muy baja. Esa penetración tan baja se debe a la sintomatía. Normalmente el síntoma es que estás cansado. Como sabéis, con 75 años la gente suele estar cansada, ¿no? Entonces, realmente es un drama y es una enfermedad que todavía tiene mucho recorrido de crecimiento. Y luego tenemos la otra, que es la regurgitación mitral y tricúspide, donde esas válvulas que llamamos mitral y tricúspide se generan, y si tienes un problema con la tricúspide, 30 o 40% de mortalidad en el primer año. Con la mitral es un 20% de mortalidad en el primer año. La prevalencia este es un mercado que es el doble de grande, o sea, el 5% de la gente de más de 55 años tiene regurgitación mitral y tricúspide. Y por último os diría que el tratamiento aquí sí que estamos en el principio del mercado, ¿no? Hace 10 años aquí no se tenía que hacer operación a corazón abierto, ahora se hace con un cateterismo, como ahora comentaremos. Aquí estamos en un 2% de tratamiento. Son mercados incipientes, pero que claramente tienen que desarrollarse. ¿Qué hace Edwards? Edwards tiene un 80% de los beneficios del negocio, más o menos, calculamos nosotros, pero direccionalmente correcto. Son sus válvulas de Teibar, ¿no? Te meten un catéter por aquí,
que entra aquí hasta el corazón y ahí te sueltan la válvula, tiene un balón que se expande y te sueltan la válvula dentro del corazón y esa válvula se queda en tu corazón de forma sostenible. ¿Cómo funciona el modelo de negocio? ¿Cómo son los grandes números? Pues cada válvula cuesta entre 30 y 35.000 dólares, el margen bruto es casi un 80%, o sea, 7.000 euros cuesta hacer la válvula. La diferencia entre 7.000 euros y los 30.000 a los que se vende es ese margen bruto, de los cuales la mitad, algo más de la mitad, está destinado a I+D y a la fuerza de ventas, ¿no? Y tenemos un margen de EBIT del 30%, en un negocio que podría tener un margen de EBIT mucho más grande, pero porque hay una inversión significativa en mejorar el producto y crear mercados, ¿no? Y ese mercado, para que os hagáis una idea, Edwards, volviendo al concepto de oligopolios, tiene un 65% de cuota de mercado, tienes un jugador relevante que es Medtronic con un 25% y tienes a Abbott y a Boston Scientific con el remanente, con un porcentaje bajo, del orden del 10% de ese mercado, ¿no? En TMTT, que es la segunda enfermedad, esas válvulas mitral y tricúspide, a día de hoy es solo un 4% del negocio. O sea, aquí estamos 10 años por delante, o por detrás, perdón, de donde estábamos ahí, ¿no? Es un negocio pequeño. Acabamos de ver, hay una tecnología que tiene Abbott, que es que se llama MitraClip, te fusiona la válvula, solo pasa en mitral. Y Abbott tiene un 90% de cuota de mercado. En los últimos 9 meses, desde que se aprobó la válvula de Edwards, ha ganado un 10% de cuota de mercado. Cuando hablamos con los expertos, que estamos todo el día, bueno, sobre todo Álvaro, pero yo también, hablando con cirujanos para entender la penetración posible en este mercado, lo que nos dicen es debería ser un 50% por lo menos, ¿no? Entonces, esto es lo que hace Edwards, ¿vale? Luego, además, tiene un negocio, es un 10% del negocio, donde vende válvulas para operaciones a corazón abierto, porque no solo se hacen cateterismos, se hacen operaciones a corazón abierto, y de hecho es parte de ese desarrollo tecnológico también, oye, que esas válvulas tengan la tecnología adecuada para que sean duraderas, etcétera, ¿no? Entonces, este es el negocio de Edwards. ¿Por qué es bueno el negocio de Edwards? ¿Por qué creemos que tiene el famoso moat de Buffett, ¿no? Por cómo pensamos sobre ese moat para que sea infranqueable. El margen de seguridad en la valoración aquí, estamos pagando 30 veces PER por esta compañía, ¿vale? Estamos generando un 2,5, casi un 3% de caja anual, con lo cual el margen de seguridad por valoración no es tan alto, tiene que funcionar. Entonces, ¿cómo son los criterios de compra de los cirujanos? Cuando tú hablas con los cirujanos, lo primero que hacemos nosotros es entender quién compra el producto y por qué. Y aquí lo tenéis en orden, ¿no? El primero es el beneficio al paciente, segundo el procedimiento y precio, donde la máxima importancia se la dan a los beneficios para el paciente. Y aquí lo que veis es que de las dos alternativas que hay, la válvula de Edwards y la válvula de Medtronic, tienes una mortalidad más baja, una durabilidad más larga, una de uso de marcapasos significativamente más baja, un ratio de rehospitalización más baja. Cuando hablas con un cirujano te dice, para muchas o para la gran mayoría de las morfologías del corazón, la válvula de Edwards es mejor y por eso tiene una cuota de mercado del 65%. Y ahora estoy hablando estrictamente del mercado de TAVR, ¿vale? de esa estenosis aórtica. Cuando ves el procedimiento y hablas con un cirujano, lo que te dice es que es un procedimiento más fácil, ¿vale? Es un procedimiento más preciso y más fácil. Operando un corazón, quieres utilizar un procedimiento lo más fácil posible. Y lo tercero que os diría es que el precio es más alto. Como tiene una tecnología mejor, tiene un precio más alto. Ningún cirujano te dice que el precio es un factor diferencial, ¿vale? Lo que determina las cuotas de mercado realmente es las morfologías del corazón y estos criterios fundamentales de compra. Si nos vamos a la siguiente tecnología, ¿no? Que es lo que hemos llamado TMTT, donde ahora no existía el mercado de tricúspide, ahora se acaba de probar y Edwards es la primera tecnología para el reemplazo de la válvula tricúspide. Repito, para entender magnitudes, porque a veces estamos duplicando el tamaño del mercado de la compañía a día de hoy, desde el punto de vista a largo plazo de penetración. Es un mercado que se acaba de abrir, el de la válvula tricúspide. En la válvula de MitraClip lo que vemos es, una vez más, una mortalidad similar, una libertad de eventos adversos más bajos, una reducción de regurgitación superior, es decir, es un producto superior la válvula de Edwards, ¿no? ¿Cómo es Edwards capaz de tener productos superiores y generar ese moat gracias a esos productos? Bueno, pues aquí arriba a la izquierda lo veis. Este es el gasto en I+D de Edwards y este es el gasto en I+D de sus competidores. Edwards gasta más del doble en I+D que todos sus
competidores. Eso le permite ese ciclo que se retroalimenta maravilloso de gasto más en I+D, tengo mejor producto, gano más dinero, más cuota de mercado, gasto más en I+D, ¿no? Además, estoy especializado aquí. Los competidores no están especializados únicamente en la parte cardiovascular, pero si asumiéramos que de su budget de I+D, que invierten el 30% en la parte cardiovascular, no invertirían en absoluto lo mismo que Edwards. O sea, realmente lo que sabemos es que invierten muchísimo más dinero en I+D y por tanto mejoran ese producto, ¿no? Y pueden crear un mercado nuevo y salvar vidas. No es fácil hacer estas válvulas. Boston Scientific hizo una válvula hace 3 años que ha tenido que retirar de mercado porque no funcionaba. O sea, quiero que os quedéis con la idea que esto no es, bueno, esta tecnología se me ocurre, la invento, la copio, hay una IP, hay una marca, hay una... y mejor que esta, y no puedes copiar ese producto, ¿no? Y si nos vamos a la parte de la praxis, de cómo funciona el día a día de esto, que al final es lo más importante, yo creo que el sentido común prima, lo que veis es, cuando tú eres un cirujano, ¿cuánto tiempo tardas en poder operar, aprender a poder operar bien? Pues estás tardando 1 año en aprender a utilizar la válvula de Edwards o la válvula de Medtronic. Una vez que sabes utilizar esa válvula, si yo no vengo con un producto que tiene unos beneficios para el paciente significativamente mejores, no voy a cambiar porque ya sé utilizarla, me funciona, tengo 15 años de historia y como tengo 15 años de historia no me la voy a jugar porque no quiero operar a un paciente y que se muera. Es algo crítico donde realmente no te puedes equivocar, ¿no? O sea, un evento de baja probabilidad, pero esa equivocación tiene un coste humano altísimo. Entonces, la combinación de esos altos costes de cambio, de la inversión necesaria para entrar en este mercado, porque si tú quieres invertir en este mercado, invierto hoy, pero genera la evidencia clínica de los próximos 10 años para que el cirujano se quiera cambiar, hace que esas barreras de entrada sean muy relevantes. Y por último os diría que Edwards, si habláis con los clientes una vez más, que siempre te da mucha luz, es la marca más potente que hay, ¿vale? Y tiene una relación con los cardiólogos muy buena. Y eso es lo que genera esa sostenibilidad de las barreras de entrada. ¿Cómo es el algoritmo de crecimiento? El algoritmo de crecimiento de esta compañía, bueno, uno, cada vez hay más gente mayor, todos lo sabemos, el pool de pacientes crece a un 2% anual. Lo segundo, que quizás sea lo más obvio, en el caso de estenosis aórtica, antes comentaba un 12%, ¿no? Al final, eso es de la población total. La estenosis aórtica tenemos severa y severa asintomática. A día de hoy, esto no está abierto. Entonces, un 19% de la gente que tiene estenosis aórtica severa y sintomática está siendo tratada. Es una auténtica barbaridad y eso se expandirá, ¿no? Y estamos viendo, pues igual que a los hombres de mi edad les empiezan a pedir hacer una colonoscopia, con el tiempo nos irán pidiendo que hagamos un electrocardiograma para asegurarnos que no tenemos estenosis y que si la tenemos eso sea tratado, ¿no? Entonces la penetración que asumimos nosotros en el modelo a 5 años es pasar de una penetración del 19% al 26%, ¿vale? Aquí luego os matizo cómo llegamos a esas conclusiones o cómo realmente cuál es la forma de tener visibilidad sobre esos números. Y luego, obviamente, la expansión de la indicación, que hace que el crecimiento de esta compañía no sea lineal. El año que viene, o a finales de este año, van a salir los resultados del análisis del grupo de pacientes para gente con estenosis aórtica severa asintomática y probablemente expanda el tamaño de tu mercado. ¿Cuánto? Pues un 50%. ¿Por qué expande el tamaño de tu mercado? Porque ahora ya la sanidad pública te recomienda que te operes en esa instancia y los cirujanos que lo vean te operarán, ¿no? Entonces, al final, estamos viendo una penetración del mercado de TEIVAR combinado con una expansión de donde se recomienda esa penetración. Al final, para que suba la penetración tiene que haber una subida de awareness, de conocimiento de causa de que esto pues tiene esa tasa de mortalidad. Y luego tenemos la parte de TMTT, ¿no? Tricúspide mitral, que a día de hoy es un mercado, pues eso, donde la penetración es un 2%. No había mercado en tricúspide, que es la mitad del mercado, y donde, por cierto, si tienes un problema con la válvula tricúspide, normalmente en el 50% de los casos también la tienes con la mitral, ¿no? Entonces, al final, lo que vemos es la combinación de una población más grande, un incremento de la penetración de las terapias, una expansión de tus clientes, de tus potenciales clientes muy significativo, con una evolución de cuota de mercado muy significativa en TMTT. Os confieso que en TEIVAR asumimos que van a perder algo de cuota de mercado de Edwards gradualmente, y luego todos estos números son en mercados desarrollados. Estamos hablando de Estados Unidos y Europa. Japón está un poco por detrás. El 75% de las enfermedades cardiovasculares están en mercados emergentes.
con lo cual el tamaño del mercado cuando en el muy largo plazo obviamente es gigantrópico, por decir una palabra técnica, ¿no? Cuando pensamos sobre el margen de seguridad de una inversión, hay tres márgenes, ¿no? Tenemos la valoración, que en este caso hemos cogido la compañía más cara de la cartera para que vierais que también hay margen de seguridad de otra manera, ¿no? Luego tenemos la calidad del negocio. Hemos visto dos negocios anteriormente con un potencial de retorno altísimo, pero probablemente con con un payoff hiperatractivo, pero probablemente con más riesgos. Aquí estamos buscando minimizar nosotros los riesgos y lo que queremos es que la calidad del negocio nos da mucha seguridad. Pero el tercer margen de seguridad fundamental es tener una visión y que se cumpla esa visión donde tienes unos números que son más altos que las expectativas del mercado, ¿no? ¿Y de dónde viene la percepción, el variant perception que tenemos nosotros, ¿no? En el negocio de Teibar, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido hacer encuestas con cirujanos, hemos hecho encuestas con 35 cirujanos para ver, oye, en un mundo post-COVID, Teibar, las operaciones de Teibar estaban creciendo a más de doble dígito y de repente se han desacelerado. ¿A qué se debe eso? Cirujanos, contarnos, nosotros tenemos nuestra tesis, pero contarnos, que está muy bien, pero lo importante son los hechos, contarnos por qué se han desacelerado. Y lo que te dicen es, después del mundo del COVID, esta es una operación muy sencilla de ejecutar, pero muy compleja de planificar. Necesitas hacerte 4 pruebas diferentes en hospitales. ¿Qué nos pasa en los hospitales? Que todavía tenemos un backlog de operaciones muy altas. Operaciones complejas que requieren cooperación entre distintas partes del hospital se han visto desaceleradas, como es el caso de Teibar. Creemos que se normalizará ese crecimiento del Teibar. En segundo lugar, creemos que la percepción sobre la tecnología que tiene Edwards, que a diferencia de Medtronic y de los otros jugadores, tiene una ventaja, que es que si yo te hago el cateterismo, te meto la válvula, pero te puedo reemplazar la siguiente válvula o te puedo meter un marcapasos de manera mucho más sencilla. Con lo cual, en una morfología normal, yo quiero asegurarme que a largo plazo si voy a operar a gente joven y tengo un producto que está demostrado y que es superior, en vez de hacer la operación a corazón abierto, la haremos con Teibar. ¿Creemos que le queda recorrido? Bueno, no creemos, nos lo dicen los cardiólogos en esas encuestas que hacemos. Y en tercer lugar, os diría que lo más relevante a largo plazo es el tamaño de la oportunidad de mercado de TMTT, ¿no? Estamos hablando de un mercado del doble de grande, grandes números. La compañía se puede triplicar conceptualmente en cuanto a dónde vende en el mercado objetivo si asumimos que hay la misma penetración en TMTT que en Teibar, ¿no? Entonces, cuando hacemos los números, el consenso de mercado espera un crecimiento del orden del 8% de forma consistente en esta compañía. Nosotros creemos que a corto plazo eso es incorrecto. Creemos, además, que a largo plazo eso es incorrecto, principalmente por la expansión posible, la expansión y el tamaño de mercado de TMTT, donde lo que hay que mirar es lo que ha pasado en los últimos 10 años con Teibar, ¿no? ¿Qué riesgos relevantes en esta inversión? El primero es la competencia y el impacto que pueda tener ello en el precio. Recordar que estamos vendiendo estas válvulas por entre 30 y 35.000 dólares. Creemos, y he comentado, pero que eso está mitigado por la tecnología que tiene, ¿vale? Donde no hay ninguna de las alternativas utiliza la misma tecnología, con lo cual, cuando se apruebe la válvula de Boston Scientific nueva, lo que penetrará probablemente sea el mercado de Medtronic, ¿no? En el caso de TMTT, pues lo dicho, es el único que tiene una solución para tricúspide, tiene la solución superior para mitral. Hay que monitorizarlo, como bien decías antes, hay que monitorizar los riesgos de forma constante y es algo que hacemos y lo hacemos hablando con los clientes. Lo segundo, que sería muy relevante, es el deterioro de la evidencia clínica, ¿no? La evidencia clínica va evolucionando, todo eso se mide y los cirujanos están al día viendo, oye, cómo está evolucionando eso. En el caso de Teibar vemos que este riesgo es limitado porque tenemos ya 12 años de experiencia y claramente la mejora de tecnología de Edwards está mejorando clarísimamente la evidencia clínica y la alternativa con respecto a la operación quirúrgica. Y en el caso de TMTT hay que monitorizarlo. La realidad es que nos ha sorprendido, no a nosotros, al mercado también, lo rápido que se han aprobado ambas válvulas, que se han aprobado mucho más rápidas que, por ejemplo, la que tenía Medtronic, ¿no? Y luego, una posibilidad que hay que monitorizar es un medicamento sustitutivo. Hay en el pipeline un medicamento que no es que busca quitar la calcificación de los vasos sanguíneos, no de las válvulas, o sea, no es sustitutivo, pero si apareciera una medicación que te quitara la calcificación de la válvula aórtica, pues sería un riesgo y es algo que tenemos que monitorizar de forma constante, ¿no? Y obviamente, si la adopción es muy lenta,
pues ese ritmo de crecimiento no va a justificar esa valoración, ¿no? Aunque tengas un mercado potencial muy grande. Aquí lo dicho, hablar con los clientes, hablar con esos cirujanos y que nos digan lo que están viendo. ¿Qué nos están diciendo los cirujanos? Pues que TMTT va a crecer muy rápido, ha crecido un 100% el año pasado, pero venía de una base muy baja, pero que además lo van a adoptar y que creen que van a ser un 50% del mercado. Pero una vez más, ese es un riesgo que tenemos que monitorizar, ¿no? ¿Cómo son los grandes números de la compañía? Pues nosotros vemos un crecimiento en ventas sostenido del 11 al 13%, sostenido pero volátil. ¿Por qué? Porque aquí hay eventos que te generan incrementos del tamaño de mercado. Incremento del tamaño de Teibar porque se aprueba operaciones en asintomáticos, pues entonces ese crecimiento no es lineal, ¿no? Entonces creemos que ahora es un punto interesante porque estás a unos múltiplos significativamente más bajos de lo que ha cotizado esto históricamente, que cotizaba 40 veces per toda la vida, combinado con un mercado nuevo gigantesco que se acaba de aprobar y combinado con la entrada de asintomático. Entonces, no esperéis un crecimiento lineal, ya sabéis que la linealidad a la gente le encanta y está dispuesta a pagar mucho dinero por ello, pero lo que está claro es que el tamaño del mercado es muy grande. Un margen de EBIT del 30%, un ROCE y un ROIC quitando goodwill del 42 y el 32%, el goodwill tampoco es muy significativo, un free cash flow yield muy apretado que se ve muy tigado por el crecimiento de ese free cash flow, ¿no? Que es de lo que tendrá al 15 al 17%. Os diría que en el corto plazo el año pasado el efecto dólar le restó performance a la compañía, tiene la base de costes dolarizada, con lo cual la depreciación del dólar afecta a los márgenes a corto plazo, pero es totalmente a corto plazo. De hecho, os diría que lo habréis oído 1000 veces, que uno de los moats que tiene este negocio es la capacidad de reinversión que tiene para expandir ese mercado, ¿no? Entonces, ¿cómo pensamos en los retornos? Simplificándolo, en general, que podemos hacer un DCF y enseñar y, por supuesto, ver todos los números. Al final, los retornos de cualquier compañía es cuánta caja crece, o sea, cuánta caja genera, cuánto crece la caja y cómo cambia el múltiplo, ¿no? Y vemos que un crecimiento de caja sostenido del 15% durante los próximos 5 años es sencillo de llegar a esas funciones. Si asumimos que ese riesgo múltiplo realmente nos afecta y baja un múltiplo de mercado a la compañía y pasa de 30 veces a 20 veces, haremos unas rentabilidades del 10%. Si nos mantenemos en múltiplos lógicos en el contexto del crecimiento que tiene la compañía y me callo, que ya estoy justo acabando, y la idiosincrasia de ese crecimiento y los retornos que tiene y las propiedades que tiene la compañía, pues estamos hablando de retornos del 15%, ¿no? Que lo dicho, no serán lineales, ojalá tuviéramos la brújula para saber cuándo vienen. Y eso es Edwards Lifesciences, espero que se haya entendido. Hola, muy buenas. Yo tengo una pregunta respecto a cómo le podría afectar al negocio los fármacos GLP-1, los de la diabetes, porque en teoría reduciría, ¿no?, el riesgo cardiovascular. Sí, lo que ves es que es muy relevante para la gran mayoría de enfermedades cardiovasculares, para la estenosis aórtica y para la regurgitación. Hemos mirado los estudios que hay, probablemente solo hay un estudio en Suiza, que dé data relevante y que te hablaría de una reducción de riesgos del 10%, porque la calcificación de la aorta no viene relacionada con la obesidad, viene relacionada con la degeneración de cómo funciona el sistema sanguíneo, una serie de cosas. Entonces no hay mucha correlación. El peor de los casos que hemos visto sería la reducción de un 10% de tu mercado objetivo. Ten en cuenta que estamos en una penetración del 12% del mercado objetivo, con lo cual no lo vemos como un riesgo enorme, si bien estamos monitorizando todos los estudios. ¿Y no crees que a lo mejor este medicamento ampliaría la edad del paciente y al final también le podría afectar para bien a la empresa? Correcto, es una posibilidad. Lo que pasa es que nos quedan unos cuantos años para llegar ahí, pero sí, estoy de acuerdo. Pero es parte del motivo por el cual también los múltiplos están más bajos. Ha pasado en todo MedTech, en muchas de las compañías que hay una percepción de que puedan ser bajado los múltiplos, y eso le ha pasado también a Edwards y ha sido parte del motivo por el cual la compramos el año pasado. Fantástico. La siguiente por aquí. Buena presentación. Quería hacer una pregunta con respecto al riesgo de adopción. ¿Cómo ves? He visto que tienes un horizonte más o menos de 5 años. ¿Cómo ves ese factor tan crítico como es el riesgo de adopción? Porque si al final los médicos no se adopta el producto pues esos crecimientos no serían tan reales o tan cercanos a la realidad. No sé, ¿qué opinas de ese riesgo?
Bueno, creo que tenemos tenemos dos dinámicas muy diferentes, ¿no? Una es TMTT, donde estamos en la parte de el principio, y creo que ahí tenemos una guía magnífica, que es qué ha pasado en Teibar, ¿no? Al final tenemos un mercado, lo hemos visto crecer y convertirse en 5 billones de ventas, y creo que es un buen template para mirar, ¿no? Creo que como todo, yo te puedo contar la teoría que quieras, pero no importa mi opinión, la que importa es la de los cirujanos. Y lo que te dicen los cirujanos es que esa adopción está ahí y esa demanda está ahí. ¿Qué es lo que le pasa a esa adopción? Que lo que necesitas es que los cirujanos, bueno, todo lo que está haciendo Edwards, que tiene pues 4 verticales para atacar cómo es esa penetración, y que la realidad es que lo que vemos es que está funcionando en la parte de TMTT, ¿no? En la parte de Teibar estamos ya en un punto mucho más avanzado, y al haber mucho más awareness, perdonar por el anglicismo, más conciencia de la enfermedad, pues eso se va retroalimentando y va dando lugar a ese crecimiento, ¿no? Muy bien. ¿Queréis preguntar? No, vale. ¿Alguna otra cosa? Pues ya casi. Y esta ya es la última. Muchas gracias. Yo quería preguntar, porque tengo yo vengo del sector sanitario, y lo que veo es mi observación generalizada de que cada vez hay menos personas con ganas de trabajar y ganas que no digo que no los haya, pero hay menos. Entonces, si habéis podido analizar cómo esto puede tener impacto, porque como has dicho que esto necesita mucho training para implantar estas válvulas, pero si la población, no sé si habéis analizado si la población como que va dejando de querer superarse en la gran mayoría. Esa es mi observación. No sé si me he explicado bien. Yo creo que lo que ha hecho interesante es que en un mundo post-COVID los cardiólogos en cierta medida se han visto absolutamente superados, y por tanto se ha visto un decrecimiento de la velocidad de crecimiento. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que no es, ¿le trato las anginas o no le trato las anginas? Es que aquí, si no trato al paciente, que está pasando con un 88% de los pacientes, en 4 años se me mueren la mitad. Y si no le trato de tricúspide mitral, en un año se me muere el 30 al 40% de la población. Entonces creo que no se ve tan afectado como otros segmentos de la parte sanitaria, donde eso sí que es un riesgo mayor. Maravilloso. Un aplauso para Tomás. Gracias.